A ver, pensemos un momento en la química, pero no como un montón de fórmulas en un papel, sino como un universo invisible que está en constante movimiento. Cada molécula, por pequeña que sea, es como un pequeño cosmos y está gobernado por unas fuerzas ocultas que deciden su forma, su comportamiento y su destino. Hoy vamos a intentar desvelar esa arquitectura secreta. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Qué fuerzas son esas que lo controlan todo? Porque si entendemos estas fuerzas, entendemos por qué ocurren las reacciones químicas, desde cómo funciona un fármaco en nuestro cuerpo hasta por qué un material es súper resistente. Y la respuesta, ya les adelanto, no está en los típicos dibujos planos de las moléculas. Para encontrar esa respuesta, tenemos que meternos de lleno en el mundo tridimensional de los electrones. La verdadera acción, donde pasa todo lo interesante, es en la danza de los orbitales, esas nubes de probabilidad donde viven los electrones. Es aquí donde las reglas del juego cambian por completo. Claro, y para entender este lenguaje necesitamos una especie de gramática, y esa es la teoría de orbitales moleculares. Va a ser nuestro mapa para poder navegar por este mundo cuántico de las moléculas. Vale, vamos a meternos en esto. El concepto clave es lo que se llama combinación lineal de orbitales atómicos, o CLOA. Imaginen que los orbitales de los átomos, cuando forman una molécula, no se quedan cada uno por su lado, no, se fusionan, se combinan, para crear orbitales totalmente nuevos, que ya no son de un átomo, sino que pertenecen a la molécula entera. Y lo realmente interesante es que esta combinación se puede visualizar muy bien. Los orbitales se comportan como si fueran ondas, como las olas en el agua. ¿Y qué pasa cuando dos olas chocan? Pues que pueden pasar dos cosas. O se suman y se hacen más grandes, o se restan y se anulan. Esto, en las moléculas, tiene unas consecuencias enormes. Cuando esas ondas de los orbitales están en fase, o sea, van a la una, se suman, es lo que llamamos interferencia constructiva. Y el resultado es que la densidad de los electrones se concentra justo en el medio, entre los dos núcleos de los átomos. Y esto que vemos aquí es la consecuencia directa. Se forma un orbital de enlace. Los electrones que están ahí actúan como un pegamento que mantiene unidos los núcleos. Es un estado de energía más bajo, o sea, más estable. Y esto, amigos, es en esencia un enlace químico. Pero claro, ¿y si las ondas están desfasadas? ¿Si van a la contra? Pues que ocurre justo lo contrario, una interferencia destructiva. En vez de concentrarse, la densidad electrónica entre los núcleos se cancela, desaparece. Se crea una zona de probabilidad cero. A esa zona vacía la llamamos nodo, y es la seña de identidad de un orbital de antienlace. Tener electrones aquí es energéticamente un desastre. En lugar de unir los átomos, los empuja, tiende a separarlos. Es básicamente una fuerza que desestabiliza la molécula. Muy bien, ya tenemos la base de cómo se forman los enlaces. Ahora vamos a ver cómo se distribuyen y se mueven los electrones a través de ellos. Y esto lo gobiernan principalmente dos efectos electrónicos. A ver, para entender cómo fluyen los electrones, tenemos que distinguir entre dos formas principales. Por un lado, está el efecto inductivo. Pensemos en él como un tira y afloja a través del esqueleto de enlaces simples de la molécula, los que llamamos enlaces sigma. Es una influencia muy local, que se transmite de átomo a átomo. Y por otro lado, tenemos la resonancia. Esto ya es otro nivel. Aquí los electrones están, por así decirlo, compartidos, deslocalizados, moviéndose libremente por varios átomos a la vez a través de los sistemas pi. El efecto inductivo, como decíamos, viene de que hay átomos que son más egoístas con los electrones, más electronegativos. Un flúor, por ejemplo, tira con fuerza de la densidad electrónica a través de los enlaces sigma y crea un dipolo. Es un efecto que se nota mucho cerca, pero que se va debilitando con la distancia. La resonancia, en cambio, puede actuar a más distancia, pero tiene una condición indispensable, que los orbitales estén colocados de una forma muy específica. Y esta idea, la de que la geometría lo es todo, nos lleva al siguiente punto. Porque la historia no acaba aquí. No es solo una cuestión de quién tira más fuerte de los electrones. Hay una capa de complejidad que es todavía más fascinante. Vamos a ver cómo la geometría, la disposición en 3 dimensiones, lo cambia absolutamente todo. Y aquí es donde entran en juego los efectos estereoelectrónicos. El nombre puede sonar un poco intimidante, pero la idea en el fondo es sencilla. No solo importa qué orbitales están ahí, sino cómo están orientados en el espacio. Porque una alineación correcta puede activar interacciones secundarias potentísimas, interacciones entre orbitales que en principio ni se hablarían. Mira, el efecto numérico es el ejemplo del libro. Lo que vemos aquí es como un par de electrones solitarios de un átomo de oxígeno puede, por así decirlo, donar densidad electrónica a un orbital de antienlace que está cerca. Pero, ojo, esto solo pasa si están perfectamente alineados, en una disposición que se llama antiperiplanar, que para que nos entendamos es como si estuvieran perfectamente opuestos, a 180 grados. Si esa alineación falla, aunque sea un poco, se acaba la magia, no hay interacción, es pura geometría. Y para que veamos el poder real de estos conceptos,
vamos a analizar un misterio químico real, la extraña y sorprendente estabilidad que tienen algunos peróxidos. A ver, por lo general los peróxidos que tienen ese enlace oxígeno-oxígeno se consideran muy inestables, muy reactivos. Pero, como dice esta cita, con algunas de estas moléculas pasa algo raro, algo que desafía toda la lógica química que conocemos. El dato es brutal, más de 100 grados centígrados. Para un compuesto que está lleno de enlaces peróxido, esto es casi increíble. Es como encontrar un castillo de naipes que aguanta un huracán. La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible? Pues la solución, como ya podemos imaginar, está en la estereoelectrónica. Vamos por partes. Punto 1. Un peróxido simple, solito, es inestable. Débil, lo que cabría esperar. Punto 2. Pero, ¿qué pasa si ponemos otro al lado? Ah, la cosa cambia. La molécula se tiene que retorcer para hacerle sitio y su geometría se altera. Y aquí, en el punto 3, viene la magia. Esa nueva forma hace que, ¡zas!, todo se alinea a la perfección para que ocurra ese efecto anomérico del que hablábamos. Unos electrones ayudan a un enlace vecino y toda la estructura se vuelve increíblemente estable. O sea que al final la clave no estaba en los átomos ni en los enlaces en sí, sino en cómo estaban colocados en el espacio. La estructura 3D no es un detalle sin importancia, no, es el interruptor que enciende o apaga estas fuerzas estabilizadoras tan potentes. Entonces, vamos a recapitular este viaje. Hemos empezado con la teoría de orbitales moleculares, que es como el abecedario para entender los enlaces. Luego hemos visto cómo se mueven los electrones, por el efecto inductivo, que es un tira y afloja localizado, y por la resonancia, que es un flujo mucho más libre. Y por último, la gran revelación, la geometría 3D, los efectos estereoelectrónicos, que son capaces de hacer que lo imposible, como un peróxido superestable, se haga realidad. Y esto nos deja con una pregunta fascinante, ¿verdad? Si la geometría explica estas sorpresas, ¿cuántos otros secretos moleculares nos estamos perdiendo por no mirar en 3 dimensiones? El caso de los peróxidos es solo la punta del iceberg. Cada molécula con un comportamiento raro es una pista. Queda claro que en la arquitectura oculta de las moléculas todavía nos queda muchísimo por descubrir.